Advertencia: si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Adéntrate valientemente en el aullido del miedo, un rincón siniestro donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te envuelven. Aquí, cada video es una puerta a dimensiones prohibidas, donde el miedo se desliza sigiloso entre tus pensamientos. El viento frío que anuncia la llegada de lo inexplicable soplará a través de tus emociones mientras exploras los recovecos más oscuros de tu imaginación. No te engañes pensando que estás solo. Las criaturas de la noche aguardan tu llegada. ¿Te atreves a enfrentar el escalofrío que solo el aullido del miedo puede desatar? Bienvenidos a la pesadilla, espectadores. Comenzamos. La familia Gómez se encontraba en la Ciudad de México, viviendo una vida tranquila y ordinaria. Sin embargo, todo cambió cuando recibieron una noticia inesperada. Habían heredado una antigua casa en un apartado pueblo mexicano. La casa, según decían, tenía una historia turbia y estaba vinculada a prácticas de brujería. La familia, compuesta por Juan, el padre, Elena, la madre, y sus dos hijos, Sofía y Andrés, decidió aventurarse y explorar esta herencia desconocida. El viaje hacia el pueblo fue largo y lleno de anticipación. Cuando llegaron, quedaron asombrados por la arquitectura colonial del lugar y la belleza del paisaje que rodeaba la casa. Aunque inicialmente emocionados, pronto notaron que los lugareños evitaban hablar sobre la casa y lanzaban miradas de desconfianza cuando se les preguntaba sobre su historia. La casa en sí misma era majestuosa, pero parecía guardar secretos en sus paredes desgastadas. La familia se dispuso a explorarla, con la esperanza de descubrir más sobre su nueva propiedad. A medida que abrían las puertas de cada habitación, se encontraban con muebles antiguos, cortinas polvorientas y retratos de personas cuyas miradas parecían seguirlos a donde quiera que fueran. La primera noche transcurrió sin incidentes notables. La familia se instaló en sus respectivas habitaciones, la expectativa aún flotando en el aire. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comenzaron a escuchar murmullos indistintos y susurros en el viento. Puertas que crujían solas, luces que parpadeaban sin razón aparente. La casa parecía tener vida propia. Juan, un hombre pragmático y escéptico, intentó calmar a su familia, atribuyendo los sucesos a la vieja estructura de la casa. Sin embargo, cada noche se volvía más inquietante. Sofía, la hija mayor, afirmaba haber visto sombras moviéndose en el pasillo, y Andrés, el hijo menor, insistía en que escuchaba risas macabras mientras intentaba conciliar el sueño. La familia Gómez, preocupada y decidida a descubrir la verdad detrás de los fenómenos inexplicables, comenzó a investigar la historia de la casa. La información llegó a ellos lentamente, a través de los lugareños reacios a hablar y documentos polvorientos encontrados en el desván. Resultó que la casa había pertenecido a un antepasado distante de la familia, don Octavio, conocido en la región por practicar la brujería y las artes oscuras. A medida que profundizaban en la historia de don Octavio, descubrieron que había sellado un pacto con seres sobrenaturales para obtener poder y riquezas. Sin embargo, este pacto tenía un precio: la maldición recaería sobre su descendencia. La familia Gómez se dio cuenta de que eran víctimas de este oscuro acuerdo, y la única forma de liberarse era desentrañar los secretos ocultos de la casa y romper el pacto. Una noche, mientras exploraban el ático polvoriento, la familia encontró un antiguo libro de hechizos que detallaba los rituales y encantamientos utilizados por don Octavio. Las páginas amarillentas y las ilustraciones detalladas revelaban un ritual que podría romper el pacto y liberar a la familia de la maldición que los atormentaba. A medida que la familia se sumergía en la realización del ritual, la casa parecía rebelarse contra ellos. Puertas que se cerraban con fuerza, ventanas que temblaban y luces que parpadeaban violentamente. Sin embargo, la familia persistió, decidida a liberarse de las garras de la oscuridad que los envolvía. El ritual alcanzó su punto álgido cuando las velas se encendieron solas y un viento helado recorrió la habitación. En ese momento, la familia Gómez sintió la presencia de seres sobrenaturales a su alrededor.
Voces susurrantes resonaron en sus oídos y sombras danzaron en las paredes. Finalmente, un grito ensordecedor llenó la casa antes de que todo quedara en silencio. La familia, exhausta pero aliviada, salió al exterior, temerosa pero esperanzada de que la maldición hubiera sido finalmente rota. A medida que se alejaban de la casa, vieron cómo la estructura, liberada de la maldición, parecía recobrar vida. Los lugareños, inicialmente reticentes a acercarse, comenzaron a reunirse alrededor, sus rostros expresando asombro y alivio. La familia Gómez dejó el pueblo con una sensación de triunfo, pero la experiencia dejó cicatrices en sus corazones. Aunque la herencia maldita había sido superada, las noches oscuras en la casa embrujada del pueblo mexicano siempre permanecerían en sus recuerdos como un capítulo tenebroso en la historia de su familia. Aprendieron a apreciar la paz y la normalidad de su vida en la Ciudad de México, llevando consigo la lección de que a veces, las apariencias pueden ser engañosas y las herencias, aunque tentadoras, pueden ocultar secretos oscuros. Después de la liberación de la familia Gómez de la herencia maldita, la casa en el pueblo mexicano se convirtió en un lugar de historias y leyendas. Los lugareños, que durante mucho tiempo habían evitado la propiedad, comenzaron a visitarla con cautela, atraídos por la idea de que la maldición finalmente había sido disipada. Aunque la familia Gómez regresó a su vida cotidiana en la Ciudad de México, las noches en la casa embrujada dejaron una marca imborrable en sus almas. Juan, el padre, se volvió más reflexivo, encontrando una nueva apreciación por la vida y la importancia de proteger a su familia. Elena, la madre, se sumergió en la espiritualidad, buscando respuestas y consuelo en la fe. Sofía y Andrés, los hijos, experimentaron cambios profundos. Sofía, antes una joven escéptica, se volvió más abierta a lo sobrenatural, convirtiéndose en una ávida investigadora de lo paranormal. Andrés, por otro lado, mantuvo un aire de cautela y una sensibilidad especial hacia los misterios de la vida. Un año después de la liberación, la familia Gómez recibió una carta de agradecimiento de los lugareños del pueblo. La carta expresaba gratitud por haber enfrentado la oscuridad que había acechado la casa durante generaciones. Aunque el pueblo seguía siendo reticente a hablar abiertamente sobre los eventos sobrenaturales, la familia se convirtió en una especie de leyenda local, recordada por su valentía y determinación. El antiguo libro de hechizos que la familia encontró en el ático se convirtió en una reliquia cuidadosamente guardada en la biblioteca de la Ciudad de México. La familia Gómez, consciente de su poder y peligro, decidió mantenerlo fuera del alcance de aquellos que buscaran aprovechar sus oscuros secretos. A medida que pasaban los años, la casa en el pueblo se convirtió en un destino para los aventureros y cazadores de lo paranormal. Aunque la maldición había sido rota, la casa seguía siendo un lugar lleno de energías inexplicables. Visitantes afirmaban escuchar risas lejanas, ver sombras que se movían en las ventanas y experimentar cambios de temperatura repentinos. La familia Gómez continuó su vida, pero la experiencia dejó una huella que perduraría. Aprendieron que el pasado a menudo se aferra a nosotros y que enfrentar los demonios internos puede ser más aterrador que cualquier espíritu maligno. La herencia maldita se convirtió en una lección sobre la fuerza de la familia, la importancia de la valentía y la capacidad de superar la oscuridad, incluso cuando está arraigada en el pasado. La casa en el pueblo mexicano se convirtió en un recordatorio tangible de que, a veces, para encontrar la luz, debemos enfrentarnos a las sombras más profundas de nuestro ser. Aunque la familia Gómez había logrado romper la herencia maldita, el pueblo mexicano seguía siendo un lugar donde las sombras del pasado persistían. Las noches continuaban siendo testigos de susurros inquietantes y risas siniestras que flotaban en el viento, como un eco de la maldición que una vez había envuelto la casa. Un oscuro anochecer, años después de la liberación de la familia Gómez, la tranquilidad aparente del pueblo se vio interrumpida por un fenómeno inexplicable. Una niebla espesa envolvió la casa como un velo sobrenatural, transformándola en una silueta fantasmagórica que se cernía sobre el horizonte. Los lugareños,
curiosos y temerosos, se congregaron en las cercanías, observando con asombro mientras la niebla se retorcía y tomaba formas inquietantes. Sombras indistintas parecían danzar entre las brumas, como si fueran los ecos atrapados de los espíritus que alguna vez fueron liberados. De repente, la niebla se desvaneció, revelando una visión perturbadora. La casa, aunque liberada de la maldición, estaba impregnada de una energía oscura que se manifestaba en grietas ominosas y ventanas que parecían ojos hambrientos. En ese momento, un murmullo gutural resonó desde lo más profundo de la casa. Las sombras, en lugar de disiparse, se consolidaron en una figura oscura que emergió lentamente de la entrada principal. Una presencia malevolente, una amalgama de todas las fuerzas oscuras que alguna vez habitaron el lugar. Los lugareños, paralizados por el miedo, observaron mientras la figura avanzaba hacia ellos con pasos lentos y deliberados. La noche se llenó de un silencio sobrecogedor, solo roto por la risa macabra que emanaba de la oscuridad. Justo cuando la figura iba a llegar a la multitud, un viento helado recorrió el lugar, apagando velas y haciendo temblar las estructuras cercanas. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un susurro ininteligible que resonó en los oídos de los lugareños. La casa, ahora envuelta en un aura aún más sombría, se erigió como un recordatorio ominoso de que la maldición no se había ido por completo. Aunque la familia Gómez había liberado a los espíritus atormentados, las sombras de la brujería antigua y el pacto oscuro persistían, acechando en los rincones más oscuros de la casa y del pueblo. Los lugareños, atemorizados y desconfiados, optaron por evitar la casa y sus alrededores. La historia de la familia Gómez se convirtió en una leyenda aterradora que se contaba en susurros durante las noches, cuando la oscuridad estaba más cerca y la realidad se volvía más frágil. La familia Gómez, a pesar de haber dejado el pueblo, continuó sintiendo la presencia inquietante de la casa en sus sueños. Las sombras del pasado, liberadas pero no olvidadas, seguían acechando en las sombras, recordándoles que algunas maldiciones eran tan antiguas y oscuras que incluso la valentía más feroz no podía erradicarlas por completo. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.